ovino, porcino, aviar y ovino caprino. Este plan está orientado al crecimiento sustentable de la producción de carnes con el fin de estimular el agregado de valor, la adopción de innovaciones tecnológicas que beneficien el abastecimiento del mercado interno y posicionamiento de los mercados internacionales, equidad territorial, arraigo y fuentes laborales en todo el territorio santafesino. Preside este acto el gobernador de la provincia, contador Omar Perotti. Lo acompañan en el estrado el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamaña, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Contadora Pública Nacional, Silvina Frana, el secretario de Agroalimentos, Médico Veterinario, Jorge Torelli, la subsecretaria de Coordinación Agroalimentaria, Ingeniera Agrónoma María Eugenia Carrizo. Además, se encuentran presentes el senador provincial Marcelo Lewandowski, el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo licenciado Fabricio Medina, el secretario de Empresas y Servicios Públicos ingeniero Carlos Maina, intendentes y presidentes comunales del departamento Vera, representantes de las sociedades rurales de Vera, San Cristóbal, de Tostado, San Javier, San Justo, La Criolla, Calchaquí, representantes de las siguientes entidades y asociaciones civiles: Interreconquista, SENASA, CIAFE, Asociación Civil Mesa Azucarera y de Desarrollo Regional Santafesino, ACMAS, Corenosa, Unión Agrícola de Avellaneda, Industrias Frigoríficas, Bovinos y Porcinos, Fitloteros, Cámara Avícola Santafesina, Cámara de la Industria Frigorífica Centro Norte Argentina, Fundapaz, Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina, Federación de Obreros y Empleados de la Carne, Asociación para el Desarrollo del Departamento 9 de Julio, UOCB, Unión Obreros Cuña Boscosa, Asociación para el Desarrollo del Departamento Vera, Asociación para el Desarrollo del Departamento Reconquista, productores locales, personal del Ministerio y equipo técnico del establecimiento Las Gamas, medios de comunicación, señoras y señores. También saludamos especialmente a las entidades que nos acompañan de manera remota. Seguidamente nos habla el secretario de Agroalimentos, Médico Veterinario Jorge Torelli. Bueno, buenas tardes. Les agradezco su presencia aquí. Yo voy a ser muy breve, simplemente mostrar un poco el panorama mundial, cómo viene, pero sí con un número que inicia todo. Hoy somos en el planeta 7.800 millones de habitantes y dentro de solamente 20 años vamos a ser 9.000 millones de habitantes. Y esos 9.000 millones de habitantes necesitan alimento. Esa es la base por la cual todos en el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología y la Gobernación, por supuesto, piensan en producir mayor cantidad de alimentos, ya que Santa Fe es una provincia que se distingue dentro de la nación por ser una de las principales productoras de alimentos. Siguiente, por favor. Bueno, allí ustedes en esa primera placa, ustedes pueden ver cómo sería la composición de las carnes en el mundo. Globalmente vamos a ver que las que lideran son la carne aviar y la carne porcina, 40% para la carne aviar y 35% para la carne porcina y un 21% la carne bovina. Después tenemos un 4% de carne de ovinos y caprinos, ¿no? En Argentina la relación es como un poco diferente, digamos. Somos un país muy ganadero, la tradición ganadera argentina es muy importante y observen ustedes que dentro de la composición de la producción de carne argentina, el 51% de la producción es de carnes bovinas, un 37% es de carne aviar y un 11% de carne porcina y un 1% de carne ovina y caprina. Esto, lejos de ser algo que esté mal o que esté fuera de lugar, al contrario, yo lo veo como una muy buena oportunidad de crecimiento en el caso de las carnes porcinas y en el caso de las carnes aviares potenciar aún más y tenemos sí un buen desarrollo y mayor
posibilidades de crecimiento de la carne bovina. La carne bovina es una de las producciones que en el mundo, sí o sí, en una etapa, en una parte de la etapa de toda su cadena, necesita territorio. Y justamente el territorio que en el mundo ya no hay, solamente lo encontramos en Sudamérica. Países como Brasil, Paraguay y Argentina. Y justamente dentro de Argentina, nuestra provincia tiene una potencialidad inmensa para el crecimiento de la ganadería bovina. En el caso de las otras carnes, hay una excelente oportunidad para el crecimiento de las carnes porcinas, porque recordemos, estas otras carnes se han desarrollado en el mundo básicamente porque son más económicas y porque tienen un mejor nivel de conversión alimenticia para transformar lo que nosotros también utilizamos el territorio, que es la generación de granos, para alimentar estos animales y que tienen un muy buen potencial un muy buen potencial de conversión alimenticia. Por eso allí tenemos una excelente oportunidad. En el caso de las aves, de 1,5 kilos a 1,750 kilos por alimento para 1 kilo de ave. En el caso de los cerdos, 3 kilos, 3 kilos 200, 3,5 kilos por cada kilo de producido, con lo cual, y en el caso de la ganadería, sí o sí, estamos 7-1, digamos, 7 kilos a 1, con lo cual tenemos excelentes oportunidades para crecer, pero esas oportunidades no se cierran solamente a la conversión y a un simple número económico. Tenemos que ver, que después lo va a explicar bien el ministro, la generación de empleo, el arraigo rural, el retorno de las familias al campo, el trabajo genuino y los trabajos indirectos que todas estas producciones generan. Tengo que ser breve. La siguiente. Bueno, con respecto a lo que es producción mundial de carnes, allí vemos en este gráfico de barras cuáles son las principales producciones en el mundo. En el caso de las carnes, la coordenada de la izquierda son miles de toneladas, o sea que estamos hablando de que un total global de producción de carnes en el mundo, de canasta de carnes, de 363 millones de toneladas que son consumidas anualmente. Estos son datos del año 2020. No lo puse allí a la fuente, pero son datos del USDA y del IMS, o de la OPIC, sería lo mismo. En el caso, dividiéndola ya, disgregándola un poco, ¿qué pasa en el mundo? Vemos que la carne bovina es alrededor de 65 millones de toneladas que se producen en el mundo, no que se negocian, que se producen y se consumen en el mundo, siendo una de las 3 que menos se produce, o sea, que ya está casi dejando de ser un commodity para pasar a ser un bien escaso. Por eso es que los precios internacionales año por año vienen creciendo. Y si nosotros tomáramos base 100 el año 2000 y tomáramos el año 2020, el crecimiento del precio de la carne bovina a nivel internacional fue de alrededor de un 185%. O sea, estamos ante la presencia de un producto que está muy demandado por los países en crecimiento que no consumían tanta carne. El caso es el básico y más conocido es el de China, pero está todo el sudeste asiático, Filipinas, los países de África todavía no empezaron y van a empezar. Y generan ahí esas 65 millones de toneladas. Pero para el año 2030 vamos a necesitar 71 millones de toneladas. O sea, hay una oportunidad inmensa para el desarrollo de esta actividad productiva. Independientemente, vuelvo a lo mismo, genera muchísimo empleo, arraigo, ruralidad y cosas que para nosotros son muy importantes y que incorporan a pequeños y medianos productores que si logramos que la rentabilidad, cualquiera sea la producción de carne, sea buena, esos pequeños y medianos productores van a estar incorporados a una vida mucho mejor. Sus hijos no van a tener que emigrar, van a poder trabajar en las mismas poblaciones. Bueno, en el caso de la carne porcina son 130 millones de toneladas y en el caso de la carne aviar alrededor de 150 millones de toneladas. En carne ovina 7 millones de toneladas. Ustedes se preguntarán por qué la diferencia entre aves y porcinos. Bueno, la diferencia entre aves y porcinos básicamente es una cuestión de conversión y precio y básicamente también porque en el caso de las aves, a pesar de que se consumen en todo el mundo, tienen una fuerte inserción en los países musulmanes y recordemos que son 3.000 millones de habitantes que no consumen carne de cerdo, consumen sí carne aviar. Bueno, la siguiente. En el caso de Argentina,
teniéndolo ya un poquito, avanzando un poquito, vemos que en el caso de la carne bovina lidera la producción de carne en Argentina con 3.200.000 toneladas. Habrán escuchado al señor ministro y habrán escuchado de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia, y también habrán escuchado a ministros nacionales hablar de aumentar la producción de carne. Esto es un objetivo, carne bovina, esto es un objetivo importante porque aparte de lo más importante es abastecer el mercado interno y generar la posibilidad de tener exportaciones de un producto que tiene alto valor. Y por sobre todas las cosas, también transformar todos nuestros granos, que ya las otras especies lo hacen con mucha eficiencia, transformar nuestros granos en carne, agregando valor en origen, digamos. Esto es importante entenderlo, por eso es que avanzamos en eso, por eso es que hoy estamos hablando del programa de carnes santafesinas 2030, pensando en el 2030 y que se transforme en una política de Estado. O sea, no podemos abandonar las buenas ideas y los buenos trabajos, no hay que tirarlos por la borda. Esto no soy yo el que lo inventó. Brasil se despegó en el mundo. Brasil era en el año 92, 93 importador de carnes. Los que están en la industria frigorífica recordarán cuánta carne iba a Brasil. Hoy se transformó en el primer exportador mundial de carnes. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que vino un presidente como Fernando Henrique Cardoso que arrancó con un plan ganadero. Él era de derecha, luego vino un presidente de izquierda como fue Lula y Dilma, y siguieron la misma política todos, y hoy incluso Bolsonaro sigue con la misma política. O sea, son políticas de Estado, digamos, importantes para favorecer el crecimiento de las producciones. Bien, me estoy expresando mucho con bovinos porque, bueno, es mi pasión, pero en realidad la gran oportunidad la pueden ver en la segunda barra, que es la carne porcina, que estamos por debajo de los 20 kilos, estamos en 18 kilos, 17 a 18 kilos, y allí tenemos una gran oportunidad porque tenemos proteína de alta calidad que se puede transformar rápidamente y que responde muy dinámicamente a los cambios del mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si hoy estamos teniendo problemas de abastecimiento de carnes en el mercado interno, la carne bovina para ponerla en marcha nos lleva un periodo de 2 años al menos. Con lo cual no quiere decir que no sea de buena calidad ni que dejemos de trabajar. Digo, la carne porcina en 6 meses puede poner 100.000 toneladas en el mercado interno a un precio más económico que la carne bovina por una cuestión lógica de conversión. Y en el caso de la carne aviar, ustedes ven el fenomenal trabajo que ha realizado la cadena avícola con un desarrollo de casi pasando los 2 millones de toneladas y hoy igualando en el consumo con la carne bovina. Bien, la carne ovina, por supuesto, es una producción muy pequeña, que en Argentina casi no tiene importancia, pero ahí tenemos un tema que resolver, que es un tema de formalizar a los productores, darle la ayuda necesaria y tener los datos necesarios, que deje de ser una faena casera para pasar a ser una faena tipo industrial, digamos. En eso estamos trabajando también, en eso se ve en este plan, porque pensamos en la cadena ovina, en la cadena caprina, porque queremos llegar a esos pequeños y muy pequeños productores, y especialmente en el norte de nuestra provincia, que sabemos que tienen la base de subsistencia con esas producciones. Si logramos darle salida con la industrialización del producto que ellos generan, yo me voy a ir tranquilo a casa y me imagino que mis superiores también. Bueno, la siguiente. Cuando hablamos de consumo mundial de carnes, me pasaron 2, me parece, ¿o no? Ahí está. El consumo mundial de carnes, básicamente, ustedes pueden ver cómo es la matriz de consumo en el mundo, digamos, ¿no? Y particularmente los que lideran son los mismos que lideran la producción, la carne porcina y la carne aviar, con un 20%, casi 21% de carne bovina que se consume en el mundo y un 4,13% de carne ovina. La carne ovina y caprina, ¿no? Tiene una muy buena salida en países musulmanes y en países asiáticos. De hecho, el principal productor de este tipo de carne son 2, Australia y Nueva Zelanda, y lo importante de todo esto es que en territorios hostiles donde la ganadería bovina ya deja de tener cierta aptitud
No estoy hablando de aptitud agrícola porque eso es los mejores suelos. Después tenemos con alta aptitud ganadera, donde podemos obtener muy buenos rindes ganaderos, y tenemos los que tienen menos aptitud ganadera. Allí estas dos especies, tanto ovinos como caprinos, sacan ventaja de las producciones de las otras especies, digamos. Como nota de color, el otro día estaba presenciando justamente, bueno, sabrán ustedes que tenemos todo este tema de control de malezas con la agricultura de precisión y todo este tipo, este controvertido discusión que existe de 50% por un lado, 50% para el otro, y un productor neozelandés ha desarrollado un sistema por el cual las ovejas consumen las malezas, o sea, no tienen necesidad de utilizar, bueno, esto hay que desarrollarlo, ¿no? Pero no tienen necesidad de utilizar productos de sanidad vegetal, sino que directamente van con las ovejas atrás y las ovejas consumen, por ejemplo, una muy crítica que es la rama negra, ¿no? Pero bueno, eso es una nota de color, no es mucho más que eso. La siguiente y la última, ya después los dejo, señor ministro. El consumo de carnes en Argentina, ahí sí vemos que los argentinos somos particularmente carnívoros, un 45,8, o sea, 46% de la matriz de carnes de Argentina es carne bovina. Hoy, son datos de hoy, generalmente es el 50 o el 55%, están un poco caídos. La carne aviar ha ganado terreno en base a precio, en base a productos, a presentación, está en un 40%, y la carne porcina, que es la que yo creo tiene la gran oportunidad, está presente solamente en un 12%. Con respecto al consumo de carnes en Argentina, de canasta de carnes, lo que tenemos que decir es que muchas veces hemos escuchado que no alcanzan las carnes. Bueno, la canasta de carnes de Argentina tiene un consumo per cápita por año de canasta de carnes, incluyendo todas las carnes, las 4 carnes, entre 115 y 118 kilos. Para que ustedes más o menos tengan idea, China, utilizando, que está en desarrollo, ¿no? Y creciendo, que está utilizando la carne de pescado, llegan a 80 kilos por habitante y por año. Nosotros estamos en casi 118 kilos, al igual que los 3 o 4 países más desarrollados del mundo: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Esos 3 o 4 países son, junto con Argentina, los que más alto consumo de canasta de carne tienen. Y lo que tenemos que tener en cuenta también con respecto al consumo, y ya termino con esto, es que nos encontramos con una situación de cambio de hábitos de consumo, básicamente en las nuevas generaciones. Las viejas generaciones estamos muy acostumbrados a comer carnes, pero en las nuevas generaciones ya hay un crecimiento importante, no peligroso para las carnes, pero importante de los vegetarianos y los veganos, de la población que solamente consume vegetales, y sí hay un 52%, era 51, 80% en Argentina, que se llaman flexitarianos. Los flexitarianos son los que tienen la posibilidad, o sea, consumen carne, pero pueden consumir vegetales, o sea, tienen un hábito muy, muy escurridizo para consumir, y no son exclusivamente consumidores de carne. No se preocupan si no tienen un plato de carne en la mesa. Son los que ahora tenemos que enfocar, y los que enfocan todas las compañías que están produciendo alimentos de origen vegetal. Fíjense que les dicen: te vas a comer una salchicha que está hecha con zanahoria o con espinaca, que está bárbara, pero tiene gusto a salchicha, pero es de espinaca. Bueno, esos hábitos de consumo hay que estudiarlos mucho, porque tanto centennials y millennials tienen esos hábitos flexitarianos, y no sé qué va a pasar con los pandemials, que son los que están naciendo ahora, pero seguramente tendrán alguna diferencia. Bueno, muchas gracias, y espero no haberme pasado de vuelta. A continuación nos habla el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamaña. ¿Esto apretaste? Hola, sí. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Un día muy especial, fundamentalmente porque hace 25 años aproximadamente, cuando el actual gobernador era ministro de la Producción, Luis Tanino era presidente de la Sociedad Rural de Reconquista, y Oscar Morial, el ingeniero, era y fue
el coordinador del programa de carne santafesina 2000. Lanzamos acá cerca, en la Sociedad Rural de Reconquista, un programa que posibilitó la inclusión de más de 600 productores ganaderos, 60 grupos, prácticamente el 70% de los departamentos de la provincia. Posibilitó un fuerte incremento de la producción ganadera y una impronta muy importante, fundamentalmente en el interior de la provincia y en este norte que tanto queremos. Hoy, ante un nuevo desafío más amplio, que tiene que ver no solo con la carne bovina, sino con la carne aviar, con la carne porcina, con los ovinos y con los caprinos. Y yo creo que en esto la introducción de Jorge habla por sí sola y nos plantea este desafío. El desafío de producir más y de tener más productores. El desafío de generar empleo, de generar arraigo y de generar que los sueños de los jóvenes y de las familias se consoliden en esos lugares. Yo creo que este no es el programa del gobierno de la provincia. Queremos y deseamos realmente que sea el programa de todos y que todos nos involucremos como hace tiempo nos habíamos involucrado, y yo creo que ese es el gran desafío por delante. Sin lugar a dudas es el crecimiento sustentable y equilibrado. Es el arraigo, como decía, la inclusión de los jóvenes y la familia, la generación de empleo, el agregado de valor de nuevas tecnologías, el abastecimiento al mercado interno y, como se decía recién, políticas y posicionamientos y estrategias exportadoras. Partimos con un objetivo de producir 300.000 terneros más en la provincia de Santa Fe, de los cuales 100.000 en estos bajos submeridionales, en estas casi 3 millones de hectáreas. Acompañados sí con manejos que tienen que ver con la capacitación, que tienen que ver con la incorporación de tecnologías, que tienen que ver con la organización de los productores en grupos de carne santafesina, de cambio rural, y fundamentalmente, y no solo en la carne bovina, sino en el incremento en la producción de carne porcina y de carne avícola, que son las grandes demandas que hoy tenemos en la Argentina y en el exterior. Los destinatarios son todos los productores y emprendedores bovinos, porcinos, avícolas y caprinos de la provincia de Santa Fe. Y como decíamos recién, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Con quiénes? Con grupos de productores, con entidades intermedias, sociedades rurales, cámaras empresariales, cooperativas, universidades, centros tecnológicos, por supuesto con el INTA, con el SENASA, con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, con el Ministerio de Seguridad, de Infraestructura, con organizaciones no gubernamentales, con el ASAL, con todos aquellos que de una u otra manera tienen que ver con este gran protagonista que es la producción de alimentos. Lo vamos a hacer, sí, y siguiendo y consolidando la mesa de trabajos sectoriales que se están llevando adelante en el Ministerio de la Producción, la mesa de producción porcina, de producción avícola, de producción bovina, la mesa de granados y carnes, que era antiguamente, como así también lo que tiene que ver con la producción ovina y caprina. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la incorporación de tecnología, estamos pensando y consolidando lo que tiene que ver con la genética, con la fertilización in vitro, con los trasplantes embrionarios, con las experiencias en nuevas razas, en nuevas variedades de pasturas, en megatérmicas, en los sistemas silvopastoriles, en técnicas de manejo de tecnología blanda, que son de bajo costo y de alto impacto, y que todavía tenemos un techo muy alto y que nos va a permitir, sin lugar a duda, un importante incremento en los porcentajes, índices productivos, llámense porcentaje de tete, porcentaje de preñez y fundamentalmente la producción de carne por hectárea, que es lo que tenemos que incrementar en la Argentina y en la provincia de Santa Fe. Ese techo muy alto es desafío de todos y sin lugar a dudas, este amacetamiento que ha tenido la producción de carne en la Argentina, como bien decía Jorge, de alrededor de 3 millones de toneladas, yo creo, estoy convencido de que por más que haya habido un corrimiento en campos o en tierras o en sectores o en regiones más difíciles, tenemos el gran desafío de seguir incrementándolo. Para ello, además, y a través del RUP, en un esquema de intercambio permanente, el registro que tenemos en el Ministerio de la Producción, el Registro Único de Producciones Primarias, un servicio para el productor en información, en lo que tiene que ver
un viejo anhelo y que realmente va a ser, como se dice ahora, totalmente disruptivo, que es el esquema de digitalización de marcas y señales. Un proceso que va a posibilitar una puesta a punto y una actualización de todos nuestros productores. Y que realmente va a ser muy necesario, no solo por la tecnología en sí mismo, sino por todo lo que tiene que ver con la seguridad, con la comercialización y para todo aquello que sea la trazabilidad de nuestro ganado. También el RUP o este registro nos va a permitir el intercambio permanente con los productores, el acceso a programas y a sistemas de financiamientos que estamos trabajando de la provincia de Santa Fe. Las integraciones horizontales, la conformación de grupos de trabajo, con el asesoramiento técnico, agronómico y veterinario, con agentes de proyectos, con una coordinación permanente, con un ida y de vuelta, con reuniones a campo, que es donde realmente es lo importante, el intercambio de propuestas, el intercambio de ideas, el trabajo con las rurales, el trabajo con todas aquellas entidades que tienen que ver con la producción agropecuaria. Como así también, algo sustancial, que es el que está todos los días en el campo, el que está todo el día en la producción porcina, en la producción avícola, en el ovino y el caprino, la capacitación de los operadores pecuarios, algo que ya se está haciendo desde el Ministerio, que se ha hecho en este mismo lugar y que se está desarrollando en toda la provincia. Como así también, en el trabajo articulado con la industria frigorífica, en la capacitación de los operarios y de los operadores que tienen que ver con la manipulación de la carne. También un hecho sustancial que tiene que ver con el medio ambiente, y en ello vamos al tratamiento de efluentes, a la bioeconomía, a las energías renovables, como así también al manejo sustentable y al cuidado de nuestros bosques y montes nativos. Para ello, en esto es el gran desafío de producir más, cuidando el medio ambiente, cuidando nuestros bosques y cuidando estos sistemas que son tan vulnerables y que tienen que ver con nuestro norte y con nuestros bajos submeridionales. Los esquemas de financiamientos los dejamos para el final, en ellos estamos trabajando con una inversión fuerte en subsidio de tasas, con Banco Nación, con el nuevo Banco de Santa Fe y también para aquellos emprendedores que a través y luego de los colegios agrotécnicos, en ese paso importante que significa el comienzo al trabajo y que tiene que ver con la crianza de ovinos, con la crianza de caprinos, con módulos productivos que tienen que ver con la producción avícola y porcina, la posibilidad de esta herramienta que contamos, que tiene que ver con las asociaciones y agencias para el desarrollo, que están distribuidas en toda la provincia y que sin lugar a dudas para aquellos que tengan mayores dificultades al crédito, sin lugar a dudas va a ser una herramienta fundamental en la cual nos vamos a apoyar. Por último, lo que tiene que ver con los programas nacionales y con las gestiones de acceso al crédito que se están desarrollando con programas internacionales como es el GIRSAR, que ya casi 400 productores a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial hemos contactado y se han puesto en marcha en esquemas de compras de equipamiento, de cuidados del agua y de manejos de los sistemas productivos, además del GIRSAR, el PICEAR y el PROSAP. Todo esto, módulos productivos, la organización de los productores y en esto lo que tiene que ver con los honorarios correspondientes a los profesionales que van a trabajar en estos grupos. En ello vamos a apoyar, vamos a financiar y vamos a acompañar. También lo que tiene que ver en el financiamiento de las infraestructuras intraprediales, aguadas, comederos, insumos de manejo de pasturas, parideras, tinglados para la producción avícola y para la producción porcina, ensenadas, pistas de engordes para porcinos, corrales e instalaciones de manejo para la producción ovina y para la producción caprina. También el trabajo que se está realizando extrapredial, que tiene que ver con caminos, con electrificación y con conectividad. Implementos para la incorporación de valor agregado. En ello pensamos en lo que es la integración vertical y el escalado, lo que tiene que ver con instancias de producción, de industrial, agregado de valor, como es el caso del trozado, de preparación de cortes, de escalado en el caso de las aves. La incorporación de genética en la producción bovina y siguiendo con los ejemplos, lo estamos llevando adelante en la incorporación de toros para los pequeños y medianos productores de hasta 500 animales totales de acuerdo al registro de la última vacunación. En esto ya se está avanzando
en forma conjunta con las entidades rurales y con las cabañas de la provincia de Santa Fe. Capital de trabajo para los feedlot, en lo que implica la adquisición de maíz, de fertilizantes y de aquello que estimule y posibilite el aumento de peso de faena, para lo cual este financiamiento va a acompañar a la adquisición de maíz, no solo a la producción bovina, sino también a la producción porcina y a la producción avícola. También pensamos en el capital de trabajo para la producción de novillos de exportación, para que lleguen al peso de las mediarreses que se necesitan para tal fin. También a los proyectos forestales en los esquemas silvopastoriles, en la incorporación de especies en los montes nativos, como así también cortinas forestales y montes de abrigo, no solamente, reitero, para la producción bovina, sino para la producción porcina y avícola. Por último, lo que es el estímulo a la siembra de los granos, a la transformación del maíz, del sorgo y de todas aquellas especies forrajeras, megatérmicas y otras que tengan que ver con el incremento de la producción de carnes. Para terminar, lo que tiene que ver con la reposición y la adquisición de planteles en las producciones porcinas, avícolas, caprinas y ovinas. Todo esto y además de la transformación en sí de los alimentos, fundamentalmente en plantas de alimentos balanceados y de almacenajes, que tiene que ver con plantas de silos, con el uso de pellets y plantas de molienda de estos cereales. Estos son los puntos, las herramientas, el acompañamiento y la articulación en la cual estamos pensando. Los invitamos a que nos acompañen, que trabajemos juntos y que podamos llegar y cumplir con estos objetivos. Muchísimas gracias. Finalmente, se refiere a este acontecimiento el gobernador de la provincia. Escuchamos al... Finalmente, se refiere a este acontecimiento. Está frío sentado. Muy buenas tardes a todas, a todos. La verdad que estando aquí en Vera y en Las Gamas, lo primero que quiero hacer es recordar a un dirigente que ya no tenemos, a Mario Saliba. Un aplauso para él, che. Mario seguramente estaría presente como en tantas veces y en tantas reuniones lo hemos tenido como un activo partícipe de todos estos encuentros. Jorge y Daniel nos daban la introducción de este programa, en el que en primera instancia lo que uno quiere es agradecer a todos y a todas las instituciones que hasta aquí vienen ayudando a conformar y a perfilar este objetivo de tener un programa de carnes santafesinas y con el horizonte de 2030. Como experiencia válida, aquellos años atrás, donde visualizando también las posibilidades de un mercado internacional creciente, de un mercado de consumo, queríamos dar saltos importantes en la ganadería. A veces se interrumpen, se ve de otra forma. Lo que estamos convencidos es que hubiese sido bueno tener una continuidad. Y lo que queremos es plantar un programa que genere la motivación necesaria en cada uno de los productores. Y ya no hablar solamente de la carne bovina, sino incorporar las otras opciones. Y realmente allí vemos, y Jorge lo describía claramente, no es una cuestión de deseos nuestra, es una oportunidad concreta de mercado que entendemos podemos y debemos aprovechar como santafesinos. Y para nosotros la producción de carnes no es un elemento más, no es una actividad más.
Es una actividad de fuerte arraigo, es una actividad con mucho potencial, con mucho conocimiento de actores en cada uno de los eslabones de la cadena, con mucho invertido y con mucha gente que sabe cómo hacerlo en cada uno de esos eslabones. Sentimos que allí hay una oportunidad para dar más y queremos como provincia sumar a cualquier otra instancia de aportes que pueda haber de organismos nacionales. Pero cuando me preguntaban, por ejemplo, ¿por qué un programa y Santa Fe largando un programa de carnes? ¿Por qué teniendo un programa propio? Cada provincia tiene su particularidad y tiene sus estructuras económicas. Es como pedirle a un misionero que no tenga un programa de yerba mate. Para nosotros tiene un valor diferente y tiene un potencial diferente que no queremos que, porque es una actividad que va, es una actividad que se hace, es una actividad que tiene actores, dejar que transite como pueda. Siento que es un momento donde tenemos que aprovechar cada actividad para llevarla al 100% de su potencialidad. Y allí queremos poner los esfuerzos, porque tenemos condiciones para hacerlo, tenemos desafíos importantes, sin dudas, con los hábitos de consumo cambiantes que desafían, que nos plantean claramente alguna instancia de restricción, como siempre las ha habido, las pararancelarias de algún mercado, etcétera, etcétera. Pero que tenemos que tener la inteligencia de saber que en la diversidad de esa canasta de carnes hay opciones, que en las posibilidades de saber cuáles son los mercados no tradicionales o más demandantes para saber cómo tenemos una política específica para ellos. También tener respuestas para poder mostrar la diferencia de producir carnes en un territorio como el santafesino que en otros lugares donde no tienen territorio. Aquí hay extensión y aquí hay posibilidades de producir de otra forma, mucho más sustentable, y de tener un diferencial allí muy marcado frente a cualquier instancia de desafío de consumidores. Muchas veces quienes ven restringidas sus posibilidades de crecer son detractores de los que pueden crecer. Y esto en el esquema internacional se da. Y en el esquema de carnes muchos aparecen como desafiando o cuestionando el esquema de producción. Creo que sí tenemos que tener la inteligencia de saber contar todos cómo se producen carnes en la Argentina y cómo se producen carnes particularmente en la provincia de Santa Fe. Y tener los aportes técnicos, tener los acompañamientos del INTA, del SENASA, de las universidades, de cada una de las entidades gremiales empresarias, sin duda que es muy valioso. Y cada una de estas mesas serán lo que en la puesta en marcha del programa vamos a requerir de ustedes. Esa ida y vuelta, esa necesidad de mejorar, de corregir y de tener en cuenta aportes sobre los cuales se puede crecer y sustentar un programa que, como decía Daniel, queremos que sea de todos. El Estado tiene un desafío importante, lo decía Daniel, en el financiamiento, en el acompañamiento con recursos a distintos sectores, de acuerdo al estímulo que cada uno de ellos requiera, desde los que tienen el mayor grado de avance para aprender de ellos y trasladarlo al resto de los nuevos o potenciales productores, a aquellas actividades que, teniendo un potencial de consumo, tenemos un bajo nivel de producción y en el que hay que formar. Nos demoramos viniendo hasta aquí porque paramos en Gómez Sello. Se inauguraba un edificio escolar importante en una escuela que está generando una modalidad de productores, de técnicos agrícolas. Y allí con ellos, no solamente valorando la posibilidad de edificio, sino valorando las posibilidades de trabajo con cada uno de estos establecimientos. Nosotros queremos y deseamos, y allí lo planteamos, lo que va a ser uno de los desafíos para muchas de estas actividades donde hay que desarrollar nuevos productores, donde hay que desarrollar actores con nuevos conocimientos
y con la capacidad de irrumpir en este potencial mercado. De la misma manera que va a haber financiamiento para las distintas instancias que describía Daniel, vamos a tener con las escuelas agrotécnicas, con los egresados, con las escuelas de familia agrícola, el deseo y la puesta a disposición de ellos del financiamiento para proyectos que cada uno de ellos esté dispuesto a emprender, con los módulos necesarios para desarrollar esa actividad. Tenemos que generar un cambio cultural también en la producción ovina y caprina. Y necesitamos actores con esa predisposición y una formación que les dé esas herramientas para salir mejor que ninguno con el financiamiento y el acompañamiento del Estado a ocupar esos mercados. Allí va a ser clave el desarrollo local, el compromiso de cada presidente comunal, de cada intendente, de cada una de las entidades de las cuales tendrán que aprender y tendrán que ser muchos de ustedes sus mentores para que podamos desarrollar allí una camada de nuevos productores con el conocimiento del mercado, la exigencia de la comercialización, la necesidad de un buen packaging, de una buena entrega, de un buen lugar de faena, de las instancias de saneamiento. Daniel mencionaba la presencia de la sal para garantizar cada uno de las producciones de estos alimentos, a las que no solamente tendremos que hacerlos bien, tenemos que saber contarlo bien, tenemos que saber defenderlos bien en cómo se producen, en cómo los elaboramos, en cada uno de los procesos donde podemos estar garantizando seguridad alimentaria para cada uno de los consumidores. Y tendremos que también tener la inteligencia de sumar a estos programas la capacidad de venta, de cuáles son las nuevas formas de preparar nuevos alimentos, de preparar y tener nuevas recetas consumiendo y utilizando el producto de carnes. Creemos profundamente en eso. Creemos que allí tenemos un potencial de incorporar un diferencial para aprovechar en todo el territorio de la provincia. En algunos donde contamos con más infraestructura, en otros donde tenemos que desarrollarla y donde la estamos desarrollando. Vamos a tener, y me está acompañando la ministra Silvina Frana, Carlos Mayna, el senador Marcelo Lewandowski. Vamos a tener después una reunión donde queremos contarle, y pueden quedarse todos, cómo estamos trabajando en infraestructura junto a Chaco, junto a Santiago del Estero y junto al Gobierno Nacional en los bajos submeridionales. Allí claramente tenemos y vemos un enorme potencial de producción, un enorme potencial para aprovechar plenamente y con sustentabilidad cada uno de los kilómetros cuadrados que tenemos en los 3 departamentos fundamentalmente de nuestro norte. Todos ustedes saben que allí hay potencial y hay que acercarlo a la realidad. Para acercarlo a la realidad hay que invertir y hay que realizar obras. Esa es una de las tareas extraprediales, por así llamarlo. Trabajar en rutas, varias de ellas que se están haciendo, otras que están ya licitadas y adjudicadas, y trabajar también en todo el saneamiento hídrico necesario para poder tener un mejor manejo del agua en la región. Creemos que allí hay un diferencial importante que puede estar sumando Santa Fe y particularmente en la región. Pero creemos que esta posibilidad de desarrollo nos encuentra en unas perspectivas muy buenas, porque hay una fuerte decisión del gobierno provincial de invertir en infraestructura en el norte. Hay una fuerte decisión de consolidar esa inversión. Y lo decimos plenamente, lo decimos con el total convencimiento de que no tenemos un mensaje hoy porque estamos en el norte, sino porque es una decisión de gobierno. Una inversión importante en el norte es una muy buena noticia para cada uno de los departamentos del norte, para cada uno de sus pueblos y ciudades, pero también es una muy buena noticia para Rosario o para Santa Fe, porque de San Justo para abajo vive el 80% de la población santafesina. Allí migró mucha gente de nuestro norte buscando oportunidades.
Allí crecieron barrios en muchas de las ciudades y particularmente las dos que mencioné, buscando un horizonte diferente que no siempre lo encuentran. Y allí hay una fuerte presión de poder tener más servicios, de poder tener agua, de poder tener cloacas, de poder tener viviendas, que sin duda hay que atender. Pero la decisión está tomada en atacar las causas, esas causas que llevan a migrar, esas causas que llevan a que alguien no encuentre oportunidades en su lugar y busca otras opciones. Las tenemos que tener aquí. Y para eso empezamos claramente con las decisiones de invertir. Las rutas transversales, la posibilidad de ir avanzando en cada uno de los tramos para terminar la Ruta 3, de ir garantizando un programa de caminos de la ruralidad en las zonas de producción con el acuerdo con cada uno de los productores para su mantenimiento, pero también de ir garantizando las mejores condiciones de salud para que la gente sienta que en su lugar o en la distancia más corta de donde vive hay posibilidad de que sea bien atendido. Y esto nos lleva a invertir y a invertir muy fuerte en ese rubro. Tengo una buena noticia para la intendenta de Vera. Está adjudicada con 274 millones asignado la obra de la terapia intensiva para Vera. Es una de las inversiones del tipo que yo les estaba mencionando. Tratar de generar las mejores condiciones para que nuestra gente se sienta acompañada, incentivada para producir, para invertir, para dar trabajo, para trabajar, pero fundamentalmente también se sienta cuidada. Este es uno de los objetivos fuertes del programa, la de generar mayor valor agregado, la de generar arraigo, la de generar oportunidades para nuestra gente. Los necesitamos trabajando juntos, los necesitamos con los aportes, con las críticas que el programa merezca y necesite para mejorar. Se aprende escuchando de los que saben, se aprende escuchando a quien cometió algún error y lo está contando para que otro no lo haga, se aprende también de las experiencias exitosas y de la gente que aporta conocimiento de cada una de las entidades y de cada una de las instituciones y organismos nacionales que tiene con valía su presencia en la provincia de Santa Fe y que queremos aprovechar plenamente. Muchísimas gracias por la presencia. Los queremos realmente con ese compromiso, no digo de siempre o habitual, sino con ese plus que le tenemos que dar, porque ahora al programa de carnes le sumamos todas las carnes. Y tenemos que ver dónde tiramos el anzuelo, porque la carne de río, los peces también tienen que sumar a nuestra canasta de carnes y tenemos también allí otro potencial. Pero queremos que nos ayuden fundamentalmente en este desarrollo. Llevarlos a pescar sería de distensión, pero si alguno quiere ayudarnos también en crecer allí en la producción propia en estos 800 kilómetros de río que tenemos, lo podemos sumar con total satisfacción. También sabemos que tenemos un río al que tendremos que mirar de otra manera, al que tendremos que aprender a saber cómo es cuando tiene bajantes importantes, cuál es su comportamiento, cómo cuidarlo, porque ese río nos da mucho, nos da nada menos que el agua potable a muchísimas de las poblaciones, y seguramente será otro de los aprendizajes y desafíos en la sustentabilidad que tendremos que incorporar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar presentes. De este modo damos por finalizado este encuentro. Tengan todos ustedes